Bueno, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo es el índice de transparencia de Canarias? El índice de transparencia de Canarias, el IT Canarias, está compuesto por dos indicadores. Uno es el ICPA, que es el que lo comentaba antes, que les va a permitir compararse, el índice de cumplimiento de publicidad activa, y el ITV, que es el índice de transparencia voluntaria, que son una serie de prácticas que el comisionado ha detectado como buenas para la transparencia y que, por tanto, las valoramos al margen de la información obligatoria. Y, a su vez, el índice de cumplimiento de publicidad activa tiene otros dos indicadores que cuelgan de él, que es el índice de cumplimiento de la información obligatoria por ley y el índice de cumplimiento del soporte web, o sea, del portal en el cual se publican esos datos. Todos estos indicadores, vamos a ir viéndolos ahora detalladamente, pero si el que tenga más interés puede ver las fórmulas matemáticas y demás, entrando en la metodología MESTA del Consejo de Transparencia. Es un manual de 170 páginas en el que vienen todos los indicadores detallados y cómo se calculan. Todo eso lo hace la herramienta informática, todos los cálculos matemáticos, ¿no? Bueno, hemos dicho que el ICPA, por tanto, es el indicador que nos mide el grado de cumplimiento en relación a las obligaciones de transparencia de publicidad activa. Esas 165 obligaciones que habíamos comentado, hay que entrar una a una con el ICIO para ir valorándolas. O sea, hay que pasar 165 veces, bueno, vienen detalladas todas las obligaciones, o las 90 obligaciones del consorcio o la fundación, y hay que ir rellenándolas una a una con una serie de criterios cualitativos que luego veremos. Y solo en el ICS se hace una única evaluación, por una sola vez, de todo el portal de transparencia o del sitio web en el que se encuentre la información de transparencia. ¿Cuáles son los indicadores, los criterios los atributos que vamos a utilizar para valorar la información? En lo que se refiere al ICIO, al índice de cumplimiento de la información obligatoria, vamos a valorar, en primer lugar, el contenido, que la información esté y que esté toda la información que exige la ley y ello plasmado en una obligación de información. En segundo lugar, vamos a valorar la forma en que se publica la información. Si la información se publica directamente, cuando el ciudadano pregunta cuáles son los contratos menores del Gobierno de Canarias, le pincha y le sale el listado directamente de todos los contratos menores, puntuación máxima. Si cuando uno pincha ahí le lleva al portal de contratación, a la plataforma de contratación del sector público, te deja allí, búscate la vida, filtra tú y encuentra los contratos menores, malo, menor puntuación. Lo mismo para subvenciones, los prototipos son subvenciones, contratos que se utilizan en otras plataformas y que la Administración no hace un trabajo de decir, mira, voy a descargarlo yo, se lo pongo al ciudadano masticado para que no tenga que estar él peleándose y buscándolo allí. ¿Vale? Son las dos formas en que se puede publicar la información. El tercer criterio es la actualización. ¿Vale? La información tiene que estar, tiene que publicarse, pero tiene que estar actualizada. De nada nos vale que la información sea de hace 3 años. Si yo lo que estoy buscando es cuál es el presupuesto de este año, no el presupuesto de hace 3. O sea, entonces, que la información esté actualizada. Y el criterio que seguimos es el mismo que el del año pasado y el mismo de la metodología MESTA, 3 meses. ¿Vale? Se considera, y así va también en el reglamento, en el borrador que no se aprobó en este gobierno todavía, el reglamento de desarrollo de la ley estatal, que establecía un plazo de 3 meses para considerar una información actualizada. Habrá información que se actualiza diariamente, léase contratos, a medida que el contrato está avanzando, pues la plataforma va actualizando la información. Hay otra información que se actualizará anualmente, como es lógicamente la ley de presupuestos, y habrá informaciones que se actualicen trimestralmente o mensualmente en función de un calendario de publicaciones que sí que recomendamos que debe tener cada organización para cuál es su calendario de publicación en el portal de las informaciones que se van a ir subiendo al mismo. Nosotros somos conscientes de que
En este periodo de evaluación se llenan muchos contenidos, lógicamente, porque la gente se pone las pilas para la rendición de la evaluación, pero evidentemente eso no es una buena práctica. La práctica es tener cada uno su calendario de publicaciones e ir subiendo contenidos al portal en función de dicho calendario. En cuarto lugar tenemos la accesibilidad, pero la accesibilidad, bueno, ya los que han evaluado el año pasado ya saben cómo es, a base del número de clics de profundidad desde la página principal en el que se encuentra la información. Ustedes saben, por experiencia propia y personal, de que cuando intentamos buscar una información, entiendas en Google, en Yahoo, en cualquier buscador, y nos devuelve los resultados, empezamos a ver de qué fecha es esta información. No, esto no, que esto es muy viejo, esto no, que tal. Y, por tanto, nosotros lo que hacemos es intentamos llegar con el menor número posible de clics a la información, porque si no la gente abandona y deja de buscar la información, ¿no? Y por último, el tema de la reutilización, que los formatos en que se publique puedan ser lo más reutilizables posible, que la información se dé estructurada. Y la base del criterio este va a ser la estructuración de la información. Si lo que ponemos es un PDF, fotografía, que no se puede buscar nada allí dentro, porque no deja de ser un fichero vectorial, pues ahí no hay nada que buscar y, por tanto, ahí la puntuación sería mínima. A medida que vayamos estructurando, ese PDF es editable, se pueden hacer búsquedas dentro del PDF o HTML editable, una puntuación mayor. Que esa información además está estructurada en un formato tipo Excel, pues mejor puntuación. Pero si además de ser en tipo estructurado en tipo, no es en Excel, sino es en CSV o en formato no privativo, más puntuación. Y así vamos en una escala progresiva de valorar este criterio de la reutilización. Les recuerdo, esto 165 veces, 90 veces, 107 veces el número de obligaciones que tenga la entidad de la que ustedes dependen. Es muy rápido, son combos que se van abriendo y se van marcando los combos y se va pasando de obligación a obligación. Y luego tenemos el soporte web. ¿Dónde se publica esa información? ¿Cómo se está publicando? Bien, si el lugar de publicación de la información es un portal de transparencia, o en el caso del gobierno está claro que hay un portal de transparencia, pero hay entidades que no tienen obligación, ayuntamientos o otro tipo de entidades no tienen obligación de tener un portal como tal. Bueno, pues si el lugar de publicación está apartado dentro de la web, está claramente delimitado y la información de todas esas obligaciones no está metida en la web oficial de la entidad mezclada y perdida, pues entonces se valora con mejor puntuación de que si no tiene un lugar específico de transparencia. Accesibilidad web. Esto es una novedad este año. Como ustedes saben, en septiembre del año pasado se aprobó el decreto de accesibilidad para los portales web y los dispositivos móviles. Y estableció todo, se hizo una transposición de todas las directivas comunitarias en materia de accesibilidad para personas con discapacidad y que los portales se adapten a estas nuevas funcionalidades. Un decreto, les insisto, de septiembre del año pasado. Bueno, pues lo que hemos ha sido incorporar este decreto, que es obligatorio, de obligado cumplimiento, aunque tiene un despliegue progresivo. La Oficina de Reclamaciones de Accesibilidad todavía no es necesario que esté constituida, pero hay que constituirla ya en breve. Bueno, pues hemos puesto ya las cuestiones básicas, que luego las veremos, en materia de accesibilidad que tienen que cumplir todas las páginas web y aplicaciones móviles para los móviles. El año pasado recordarán, bueno, los que estuvieron en la evaluación, que pedíamos la nota del Observatorio de Accesibilidad. Al final hubo un problema porque la nota del Observatorio de Accesibilidad solo se facilitaba por parte del observatorio para lo que eran administraciones públicas, pero no se permitía evaluar tu portal de transparencia contra el observatorio si el que lo estaba demandando no era una administración pública, entiéndase, pues, consorcios, fundaciones, empresas públicas que no tienen la naturaleza jurídica de administración pública y que, por tanto, al no podían
pedir la evaluación. Al final tuvimos que desechar ese indicador, pero este año ya, con el nuevo decreto, que es obligatorio para todo el mundo, pues ya el asunto queda resuelto. En tercer lugar, la estructura del portal. Que la información se estructura siguiendo la ley canaria. Buena nota. ¿Se estructura siguiendo la ley estatal? Un poco menos. ¿Se estructura siguiendo Transparencia Internacional u otros DINTRA u otras organizaciones de las que comentaba antes el consejero que ofrecen sus servicios tal? Puntuación mínima, ninguna. ¿Vale? O sea, el objetivo es que la información se estructure conforme a las leyes y que los ciudadanos puedan tener, si entran al gobierno autónomo y entran luego a un ayuntamiento o a un cabildo, que las estructuras les sean familiares, porque si no, si cada uno sigue su propia estructura, va a ser eso complicado. A ese respecto, simplemente quería remarcarles una cuestión, ya que lo ha citado antes el viceconsejero. Esto que le damos, ya el año pasado le damos un poquito de nota y este año no le aumentamos ninguna puntuación, no es gratuito ni es porque les tengamos manía. Es que simplemente si uno sigue algunos de los esquemas de esas consultoras o de esas ONGs, no quiero citar nombres, y lo sigue al pie de la letra, está abocado a no cumplir la ley. Es decir, son esquemas de obligaciones de transparencia previos al año 2013, al año 2014, que si uno lo sigue al pie de la letra prácticamente no le encajan muchas obligaciones de las que establece la ley. Por lo tanto, eso que hay sobre todo algunos ayuntamientos que tienen hasta una doble página de portal de transparencia porque quieren seguir un esquema de transparencia X que está por debajo de la ley, es decir, que es, diríamos, no voy a decir preconstitucional, pero sí como si están tratando de hacer una transparencia de párvulos cuando estamos ya por lo menos en el instituto o en la universidad, 5 años después de haber sacado la ley, y se siguen sacando portalitos de primaria que tienen 40, 50 obligaciones, es decir, muy por debajo de las que la ley dice que hay que publicar. Por lo tanto, para no mantener 2 portales, como algunos mantienen todavía, por si acaso les van a evaluar otras organizaciones privadas, pues lo lógico es que lo concentremos todo en uno y sigamos la pauta de la ley canaria, y que es la que nos obliga a todos, y no nos volvamos locos manteniendo, como no es el caso de los órganos del Gobierno, lo digo, pero sí el de algunos ayuntamientos manteniendo hasta 2 portales de transparencia simplemente para dar satisfacción a algunos evaluadores que hace 5 años se les ocurrió establecer 40 obligaciones de contenidos. Vale, gracias. Bueno, y por último, el último criterio, que este sí es novedad este año, para el portal, lo que hemos dicho es que los portales procuren tener un buscador interno de la información, ¿vale? Que no como ahora, que entras por un bloque de información y vas buscando y te puedes equivocar por la entrada principal de los 16 contenidos que se encuentran muchos ciudadanos. No saben por dónde entro para ver el sueldo del presidente, por alto cargo, por retribuciones, o sea, pueden entonces un buscador, poner un buscador, que eso es una, ¿cómo se llama eso? De Google, que se inserta y se pone ahí. Sí, un aplicativo interno dentro de la página web, digamos, que permita a los visitantes a la página exactamente obtener una respuesta, al menos como la que obtendrían si le preguntan directamente a Google. Tengan ustedes en cuenta que ya más de la mitad de los visitantes a los portales de transparencia no entran directamente al portal, sino aterrizan allí llevados de la mano de Google. Entonces, en cualquier caso, el tener dentro no solamente de cada portal, en realidad el buscador, ese interno, debía estar dentro del conjunto de la web de cada institución. Permite al ciudadano que cuando entra y hace una búsqueda en ese cajetín que suele estar al principio arriba bien visible o bien suele estar señalado con una lupita como elemento gráfico identificativo del buscador, pues le ofrece la información, esté en el portal de transparencia o esté en otro punto de la web pública, ¿no? Ustedes, de todas maneras, tengan en cuenta que seguramente la mejor evaluación que se pudiera realizar, y que yo creo que lo incorporaremos en ediciones futuras, a un portal de transparencia,
independientemente de ir repasando si está ordenado y tiene la estructura y tiene los contenidos, como le está explicando José María, es, además de eso, simplemente preguntarle a Google, hacerle 4 o 5 preguntas de las que tengan que estar respondidas en el portal de transparencia o en la web pública, ya les digo que, y si Google nos responde, Google, digo Google no porque por nada, sino porque el 95% de las búsquedas en España son a través de ese buscador. Si Google en su primera página de respuesta les lleva al portal de transparencia o a la web pública, punto. Y digamos, muy bien. Ahora, si Google les lleva a un periódico canario o a un periódico estatal o a un portal ajeno a la Administración, quiere decir que la Administración no lo tiene publicado o lo tiene publicado mal publicado, o sea, con poco SEO, con poca visibilidad para el ciudadano y lo ha tenido que encontrar en otro, porque un periodista se le ocurrió preguntarlo una vez y publicarlo una vez que a lo mejor fue hace 3 años, incluso encuentra un dato que sea viejo. Entonces, ese sería, diríamos, la prueba del algodón de la buena transparencia activa, en que cuando a Google se le pregunta, Google te responde y en su primera página de respuesta aparece el dato, bien en el portal de transparencia, bien en la web pública. Bueno. Pues estos son los criterios de evaluación. Ahora bien, sí, perdón. Sí. Digamos, aunque, como le decía antes a Pepe Espejo, no hay reglamento que por ahora que lo indique, como práctica, como buena práctica, que es lo que está contándoles ahora José María, lo digo que esté en la web de la institución, entendiendo que el portal de transparencia es una parte de la web de la institución y que lo importante es que el buscador ofrezca la información al ciudadano cuando lo pide, allí donde esté. Es decir, cuesta lo mismo ponerlo en toda la web que en el portal, y seguramente es más sencillo, y encima da mejores resultados cuando se le interroga por parte de cualquier ciudadano, cuando está puesto en toda la web de la institución, que no solamente cuando está puesto en una parte. Bueno, novedad este año en relación a estos criterios. El año pasado valorábamos los 5 criterios, el contenido, el lugar de publicación, la actualización, accesibilidad y reutilización, a 1/5 de la obligación. Pongamos que la obligación valía 1 punto, pues cada uno valía 0,20. ¿Vale? Este año, bueno, esto es un tema que venía debatiéndose por parte del comisionado y de la EVAL, le hemos decidido dar peso a la información. O sea, no vale lo más importante de una obligación que esté la información, ¿de acuerdo? Por tanto, este año, el que esté el contenido de la información va a valer el 40% de la puntuación de esa obligación, no el 0,20 que valía el año pasado. ¿Vale? O sea, ¿qué es lo importante? Que la información esté. ¿Está la información? Vale, pues de esta obligación ya vas a tener el 0,40 porque esté la información. El segundo criterio más importante, ¿cuál va a ser? Que esté, pero que esté actualizada. 30% la actualización. Ya tenemos un 70% del punto a obtener si tienes la información y la tienes actualizada. Y el tercer criterio de más peso es la reutilización, que aun cuando esté actualizada, yo pueda interoperar con esa información, tratarla, reutilizarla, interrogarla. 20%. Todo eso suma el 90% del peso de cada obligación. Y luego el 10% restante lo hemos dejado para los clics, el número de clics de profundidad y el lugar de publicación, si la publicación era directa o si era indirecta. Esto es una novedad importante que va a facilitar que la gente que tiene contenidos actualizados mejore sus notas. El año pasado teníamos que todos los criterios valían de la misma forma. Eso tampoco era lógico y después de meditaciones profundas, de hablar con muchas, hemos decidido cambiar los pesos y decir, no, mire, vamos a evaluar lo mismo que el año pasado, pero no todo tiene la misma importancia.
problema que teníamos con esto, y es que la ley de transparencia, todas las leyes de transparencia, ninguna dice cuán de importante es el contenido, cuán de importante es la accesibilidad, cuán de importante es tal. Hemos tenido que tomar una decisión y al final este es el criterio con el que se va a valorar cada uno de los atributos. Sí. Respecto a eso, el atributo más difícil de cumplir de forma excelente es el de reutilización. Nosotros somos conscientes de que bueno, siguiendo otra vez el caso de la importante objeción que planteaba Pepe Espejo al principio, esto, diríamos, no está puesto en la ley lo contempla como un camino a seguir, como una buena práctica, como algo deseable a futuro, pero no es una exigencia dura y un requisito tajante, ¿no? Pero, sin embargo, y esto ya lo encardino dentro de lo que es la estrategia de gobierno abierto en la que está implicado el propio Gobierno, la reutilización lo que hará a futuro es convertir en buena medida los portales de transparencia en portales de datos abiertos. Los portales de datos abiertos, como ustedes saben, son portales de datos abiertos no para las personas, para las máquinas. ¿Y las máquinas para qué? Para que de alguna manera digieran la información y la devuelvan a las personas mucho más contextualizada, mucho más enriquecida. Entonces, en la medida, nosotros sabemos que este ítem es para que las organizaciones vayan mejorando en su expresión de los datos en sus portales de transparencia. Al principio, en los primeros portales, pues solo podían en un formato para personas. Y progresivamente hay muchos datos que ya se están colocando en más de un formato, de forma que puedan ser reutilizados por otros programas informáticos que los ciudadanos les quieran integrar y reutilizar, y por lo tanto obtener información enriquecida de la actividad del sector público. Entonces, en ese sentido, ese ítem, el de reutilización, que sepan que lo que están haciendo al esforzarse en incorporar información en más de un formato, en formatos abiertos que sean fundamentalmente reutilizables, pues en portadas Excel, por ejemplo, ¿no? Que son la primera tipo de información estructurada para que periodistas, activistas, ustedes mismos puedan comparar datos del año pasado con el de hace 5 años, pues digamos, no sea un portal de transparencia meramente informativo de un año, sino permita a la postre y a la larga una información mucho más rica y mucho más interesante para todos que la mera información textual que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Bueno, pues ahí está la fórmula que se utiliza, se cogen todas y cada una de las obligaciones, se le multiplican por sus pesos, se le asigna 100 puntos a cada una y se divide por el total de obligaciones. Respecto a los 4 criterios que habíamos visto del portal de transparencia, bueno, pues cada uno va a tener un peso de 100, se divide entre 400 y se obtiene la nota del ICS. ¿Y cómo se combina el ICPA el ICS con el ICIO? Bueno, pues la información de las obligaciones va a valer, conforme a la metodología MESTA de la EVAL, un 70%, y la información del portal va a tener un peso del 30%. Y de ahí obtenemos la nota ICPA, que nos va a dar el índice de cumplimiento de la publicidad activa.